Llega a Salamanca una de las obras de Verdi cuya aria es de las más conocidas. La compañía de ópera Concertlírica y el coro del Teatro de la Ópera y Ballet de la ucraniana Donetsk ponen en escena Nabucco. Nos adelantamos al Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle para conocer algo de lo que traerá. Nuevos espacios y una apuesta por la vanguardia escénica con las últimas propuestas de 65 compañías son algunas de sus incorporaciones. Más teatro con La carta de Paolo Nani, un espectáculo creado por él e interpretado en más de una veintena de países y en el que se repite la misma historia, recreándola de 15 formas completamente diferentes. Los ciclos de cine nos traen una de las cintas mejor valoradas de la cinematografía estadounidense, ganadora de varios premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película en 1943, Casablanca, otra que se ha convertido en un clásico del cine de terror y suspense, Psicosis, y también recordando la obra de Hitchcock, Falso culpable. Turno ahora para la ópera. La compañía Concertlírica continúa con su periplo por Castilla y León, ofreciéndonos grandes obras de Verdi. Mañana en Salamanca, Nabucco, y hoy en escena quiere invitarte a este evento. Os contamos cómo. Verdi se sigue interpretando en los teatros de la comunidad. La ópera Nabucco, del compositor italiano, aterriza mañana en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música en Salamanca. La Compañía Internacional de Ópera Concertlírica y el ucraniano Teatro de la Ópera y Ballet de Donetsk son los encargados de la puesta en escena. Nabucco, con libreto de Temístocles Solera, se basó en el Antiguo Testamento y en la vida del rey babilonio Nabucodonosor II. El argumento gira en torno a la derrota y posterior exilio de los hebreos de Jerusalén a manos del rey babilonio, siglo VI a.C. Más allá de ser una ópera de tema bíblico, técnicamente, Verdi ensayó con Nabucco su manera de entender el género musical. Los elementos de la ópera francesa están presentes: 4 actos, escenarios monumentales, historia de amor imposible y la importancia del coro como canalizador de la acción. Con temas como el Vapensiero, el público presente en el Centro de Artes Escénicas y de la Música de Salamanca disfrutarán de un espectáculo con música en directo y entre el repertorio de voces portentosas, la de la soprano Tatiana Peklanova. Hoy en escena quiero invitarte a la ópera Nabucco mañana en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca. Para conseguir la entrada doble que sorteamos, tienes que mandarnos tus datos personales junto a la respuesta a esta pregunta a hoyenescena@rtvcyl.es. ¿Cómo se llama el área más conocida de Nabucco? Tu respuesta tiene premio. La evolución de las barracas feriales hasta el circo contemporáneo centrará gran parte de las temáticas de las 260 representaciones previstas en un programa, el de este TAC 2011, multidisciplinar y heterogéneo. El certamen refuerza su presencia en la calle e incorpora nuevos espacios de intervención, como la Plaza del Milenio. Circo, danza, teatro de calle y de sala, performance, flamenco experimental, títeres o propuestas musicales tienen cabida en un cartel que reúne las últimas producciones artísticas de 65 compañías procedentes de países como Francia, Brasil, Australia o Finlandia, entre otros. Este año el festival ha decidido coproducir el espectáculo Tragas o Escupes, un montaje de los vallisoletanos Extrañas Producciones sobre el grafitero Bansky. Es interesante que el festival salga fuera de nuestras propias fronteras, salga fuera de Valladolid y salga fuera de las propias fronteras incluso del país, ¿no?
y que el festival viaje a través de este espectáculo. Como en ediciones precedentes, el certamen vuelve a rendir homenaje a una de las figuras más destacadas de la creación escénica contemporánea. En esta ocasión será el polifacético artista Albert Vidal. La representación teatral La Carta, en principio cuenta con una escena simple, pero la cosa se complica cuando esa misma escena se repite hasta 15 veces. Una comedia que estará en distintas fechas por Castilla y León, la más cercana mañana en Soria. El clown Paolo Nani, quien interpreta La Carta desde 1992, explica una única historia de 15 maneras diferentes, con un denominador común: la ausencia de palabras. En primer lugar, plantea una escena normal, con una serie de acciones normales. Durante esta escena normal no pasa nada especial. Un hombre entra, bebe algo, lo escupe porque no se sabe qué es, escribe una carta y descubre más tarde que no había tinta en la pluma y se marcha enfadado. Estas sencillas acciones se hacen muy complicadas cuando Paolo Nani las recrea de distintas maneras, rebobinando en sorpresa, sin manos, en terror, circense, con magia o borracho. Es una versión libre realizada por Paolo Nani e inspirada en ejercicios de estilo del novelista francés Raymond Queneau. Pretende que durante la representación no haya 2 minutos sin risa. A lo largo de los 70 minutos de la obra, el contacto entre el actor y el público va increciendo en locura y complicidad. Esto lo consigue con su lenguaje corporal y las acrobacias que lleva representando casi 20 años por todo el mundo. El cine sigue siendo protagonista en las agendas culturales de distintas ciudades. Es el caso de Palencia, con el ciclo dedicado a Hitchcock, en el que se proyectará mañana su clásico, Psicosis. Y en Salamanca, también esta semana, otro ciclo, pero dedicado a un clásico actor, Humphrey Bogart, y, por supuesto, la película que le encumbró, Casablanca. Dentro del ciclo de cine dedicado a Humphrey Bogart ha llegado el momento de Casablanca. La historia del cine y la del actor de Nueva York se enlazaron tras esta película. Desde ese momento ambas figuras del séptimo arte quedaron ligadas y una no puede entenderse sin la otra. 1942, año de la invasión de las tropas aliadas en la costa norte de África y de la captura de la ciudad de Casablanca. La cinta se exhibe por primera vez en el Teatro Hollywood de Nueva York. Los habitantes de la Gran Manzana van a ser testigos de, según la crítica, el segundo mejor largometraje estadounidense, tras Ciudadano Kane. El director del film, Michael Curtiz, ideó un drama romántico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo personas de todas partes. Llegar era fácil, pero salir casi imposible.
La Gestapo persigue a un líder de la resistencia checa cuya mujer fue amante del personaje interpretado por Humphrey Bogart, Rick. La acción gira en torno a este triángulo amoroso. Ella se ofrece a quedarse en Casablanca a cambio de un visado que permita salir a su marido. Rick deberá elegir entre su propia felicidad o el idealismo que rigió su vida en el pasado. El reparto de Casablanca, encabezado por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henreid, es una de las bazas más importantes de la película, junto con el guión. Casablanca hizo que Bogart se liberase del corsé de papeles de gángster que había interpretado hasta el momento. Su manera de hablar y su aspecto físico no se correspondían con el clásico galán de la época. Sin embargo, el papel de Rick fue su primera interpretación de un rol verdaderamente romántico, lo que la Academia le agradeció nominándolo para el Oscar a Mejor Actor en 1943. It doesn't make any difference about our bet. You still owe me 10,000 francs. And that 10,000 francs should pay our expenses. Our expenses? Mm-hmm. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. This is Alfred Hitchcock speaking. In the past, La Filmoteca de Palencia nos ofrece hoy y mañana dos títulos de la extensa filmografía de Alfred Hitchcock. Para hoy, la proyección de Falso Culpable, y es la figura del falso culpable una de las marcas de la fábrica de la factoría Hitchcock. En este caso, el director inglés aborda esta temática tomando como base una historia verídica ocurrida en Nueva York. this is Manny Balistrero, tucked away at the rear of the bandstand at the Stork Club in New York. El protagonista, Henry Fonda, un músico acusado, encerrado y procesado por delitos que no cometió. Desde una perspectiva de suceso kafkiano y con un tono pseudo-documental, Hitchcock conduce a su personaje a una situación de total impotencia, a merced de los testimonios de sus conciudadanos, que afirman sin rubor que su aspecto coincide con el del autor de diversos robos y atracos. Yes, it is. I want to speak to you. We're police officers. What about? How do you explain it? Made a mistake. And so did the hold-up man. And it happens to be the same mistake. Una de las actrices fetiches del director es la protagonista de esta obra, Vera Mills. Su papel, el de esposa, la víctima colateral, ya que como consecuencia de la tensión vivida y la culpa acumulada, pierde la razón y cae en la enfermedad mental. Una crítica por parte del director al sistema judicial y a la presunción de inocencia. Y para mañana la proyección de Psicosis, una de sus obras maestras. Sin apenas sangre, Hitchcock compuso uno de los más inquietantes asesinatos de la historia del cine. Rodada en blanco y negro para conseguir un ambiente más tenebroso, la historia comienza como un film de cine negro para girar bruscamente hacia un relato de horror que pone en escena a uno de los primeros psicópatas de la historia del cine.
La escena de la ducha es la más característica y la que automáticamente recordamos cuando se habla de esta película. Son solo 45 segundos, pero el director necesitó 70 tiros de cámara y más de 90 empalmes para montarla. Algo insólito para reflejar un asesinato en la época, hace de aquello 51 años. Pero la obra cuenta también con la música de Bernard Herrmann y el personaje de Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, que convirtieron la película en legendaria. La película presenta a menudo sombras, espejos, ventanas y, en menor medida, el agua. Las sombras están presentes desde la primera escena, cuando conocemos a la protagonista Janet Leigh, que tras robar un maletín con dinero decide pasar la noche en un hotel que regenta el actor Anthony Perkins. Un hombre con trastorno emocional y que asume la personalidad de su madre a la que asesinó. Una película para los anales de la historia del séptimo arte, aunque no consiguiese ningún Oscar. El escultor Luis Jaime Martínez del Río propone un paseo por ternos de sombras, un muestrario de figuras que ya inspiraron los orígenes de su carrera, en chapa, pero que ahora ha confeccionado con materiales textiles. Las obras nacieron como la exposición Galanes de la Noche, en la Galería Begoña Malone de Madrid, desde donde pasaron al Museo del Traje. Entonces solo eran en blanco y negro. El polifacético creador, que se aleja de las técnicas que han marcado su primera obra creativa, como los hierros y los metales, expone 25 esculturas confeccionadas en napa, cuero, seda y otros elementos. Incorporan una nueva generación de materiales a la técnica escultórica, unas figuras de tamaño natural, de grandes proporciones, esculturas oscuras y ambivalentes que proponen una atmósfera inquietante. Martínez del Río es un escultor que traduce en formas el mundo que nos rodea, ni figurativas ni abstractas. Estas piezas, confeccionadas durante los últimos 3 años, representan las relaciones entre las vestiduras y la jerarquía. Enfrentan a Eros con Tánatos, una constante en toda su obra. Estas dos variables hacen que las figuras pasen de la antigüedad al futuro, o de la exageración a la elegancia en apenas 1 metro de distancia. Los lunes pueden ser menos lunes si acudimos a alguna de las actividades que os hemos señalado. Mañana más, aquí, en Hoy en Escena. Besos, nos vemos.